Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Estamos hoy en este espacio El Sabatino Nicanash, aquí y ahora. Es 13 de julio, hoy es día 6 movimiento y el consejo tolteca es: ten paciencia, aprovecha las oportunidades, conseguirás el éxito adquiriendo cultura y cultivando la humildad. Este se aconseja tolteca a través de la señal de Nación Tolteca y TEI, de las redes toltecas, y agradecemos su presencia, que nos acompañen en esta ocasión. Tenemos por acá a Moni y a Frank Chignawi, que ahorita pues, está teniendo ahí unas situaciones del audio, pero pues muy buen día, bienvenidas, bienvenidos, y pues Frank, Moni, muy buen día, ¿cómo están? Buen día Vicente y a Frank, Jonathan y a todos los compañeros. Muchas gracias por la invitación. Vicente, por acá todo bien. Ojalá se resuelva el problema técnico que tiene Jonathan en este momento. Me gustaría escucharlo a él. Y por mi parte, adelante. ¿Qué trataremos hoy, Vicente? Muy bien, pues dadas las circunstancias, como habrán checado en las redes toltecas, en las redes del movimiento tolteca, se comentó acerca de pues un redescubrimiento, por así decirlo, de pues un códice, en este caso pues lo que sería un chilam, y ha venido a ser ya una serie de situaciones, ¿no? En ese aspecto, para ahora sí tener en cuenta qué es la literatura sagrada en Anáhuac, con los nahuas, el Teomochtli, o con los mayas, el libro de la Ceiba, o en este caso, pues este Chilam de Xoquem, que pues con mucho asombro realmente ha sido como una aventura. Decía Jonathan o Chignawi las semanas atrás, ¿no? Que parecía así como una de estas películas de Indiana Jones, porque han pasado de todo en estos 3 años en los que ha habido justamente oportunidad de hacer el sondeo de este documento tan relevante, y pues en el momento de pues, poder hacer registro fotográfico de cada una de sus páginas. Mandamos un saludo a Natalio, que pues ha tenido ahí mucho trabajo ahorita también pasaron 2 huracanes, en fin, pero pues andan también muy entusiasmados los hermanos mayas, pues al conocer, al leer cómo se han dado, ahora sí, cómo se ha preservado esa información tan relevante en este Chilam de Xoquem, que pues en pues unas semanas, Frank, pues te metiste de la carne al asador y pues nos has abierto ahora sí como unas puertas a conocer a profundidad una de las obras pues, más relevantes en la historia de Anáhuac, no solo de los mayas, porque trasciende esas fronteras impuestas por la colonización. Así que, pues bueno, van a hacer varias cosas, y pues bueno, si quiere, pues arrancamos, ¿no? Para, Hola, ahora sí, darle cauce. Chignawi, ¿ahí estás? ahora sí ya lo Qué bueno. resolví, ya me puse los audífonos y ando aquí por cualquier cosa que haga falta. Y bueno, antes de empezar nada más, si no se me va a olvidar otra semana, pero darle las gracias a Aranjuez Yahui Choc, que nos regaló esto, no sé si lo ven por aquí. El contraste ahorita de la luz no ayuda mucho, pero bueno, es el agua, y aquí está, es mi tonal, aquí están los 9 puntos, Ah, y tenemos un regalo que nos trajo Vicente de allá, igual de parte de Aranjuez, para Frank y para Moni, pero ah. no los hemos visto, entonces no los paso así al aire porque pues están acá, pero ya se los daremos a ustedes cuando estén físicamente, pero Gracias. ella los Ay, Gracias. muchas manda. gracias, Aranjuez. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, disculpen la interrupción. No, adelante. ¿Vas a presentar el día de hoy? Sí, sí, pues, justamente como bien decían, este, lo que sería bueno es que aparezca eh, la página maya, ¿no? Sí, bueno, pero pensé que ibas a leer el tonal como siempre. Ah, ok, no, bueno, como ya lo leyó Vicente. Ah, Vicente leyó el tonal. Ah, Sí, cierto, cierto. Disculpa, Vicente, pero no me di cuenta de ese detalle. Ay, por Dios. sí, Adelante, pues. sí, Ustedes me bueno, dicen, más bien, necesito ubicarme aquí, es que estoy en otras cosas a la vez. Necesito entrar aquí. Ustedes, por favor, dirijan este programa y yo me acomodo, ¿no? bueno, también, ya que los interrumpí, hacer eh, esta breve pausa para decirles que, bueno,
como notaron, hicieron un hackeo de el servidor donde están las páginas. Entonces estuvimos como unas 3 semanas, algo así, sin poder tener la información arriba. Entonces las estoy restableciendo y una de esas páginas fue esta de iglesiamaya.com, tonalica.com, la de la iglesia tolteca también. Entonces, fue justamente después de hacer ese anuncio de que se iba a dar a conocer este libro de Shokem, y bueno, tiraron esta página, pero pues, Déjame puntualizar eso. sí. Entonces, cuando se declaró que había aparecido un manuscrito maya sagrado y que se iba a difundir, fue que hackearon la página maya. Ajá. ¿Y Exacto. quién hizo esto, en tu opinión? ¿Un extremista cristiano o alguien de la tradición? No, para mí me es más, yo pienso que es más probable que se haya sido alguien de acá, De la alguien pseudo tradición mexica, ¿no? exacto, de la tradición mexica, o hasta alguien que esté ligado con las instituciones oficiales. Entonces, Pero para yo mí, dudo que las instituciones oficiales quieran destruir el acceso a un códice maya. es que lo que me hace sospechar es que desde el 93 algunas autoridades conocían Sí. de este libro y no hicieron nada. Sí, Entonces, no obstante, creo que las autoridades ni siquiera se han enterado de que existe. Ya sabes que las autoridades siempre tienen un retraso a la hora de informarse de ciertas cosas. No creo que sepan todavía el contenido de este libro o la existencia del libro. A mí se me hace que esto tiene más pinta de algún miembro de la pseudo tradición neomexica que no quieren que salgan las evidencias, porque no es la primera vez. Ya son cientos de ataques, de intentos de destruir la información, y muchos de ellos he podido verificar quiénes son los autores, y son personas que dicen que están afiliadas a la tradición mexica. La pregunta que me hago es por qué una persona que se dice parte de la tradición le tiene tanto miedo a las fuentes, porque la página maya lo que tiene son facsímiles y textos mayas. ¿Por qué tanto miedo a la fuente? Pienso que esto es un tema que merece análisis, aunque no ahora, finalmente ahora el tema es otro, ¿no? Pero es un tema de reflexión que torturado mecanismo mental lleva a personas que en principio se interesan por las raíces a estar directamente en contra de las raíces, porque ¿qué hace esto? Lo que quiere es destruir las raíces. Imagina si tú le das este manuscrito a la persona que hizo el atentado, lo quema de inmediato. Si le das el códice Borgia, lo quema. Estoy pensando en un individuo que se decía de la tradición inahual, que afirmaba que el códice Borgia no existe. De haber tenido acceso al original, lo hubiera quemado para mantener su ego. ¿Qué torturado mecanismo mental lleva a la gente a traicionarse a sí misma de esa manera? Lo que les quiero decir, bueno, un saludo para las personas que participan en este tipo de atentados contra la cultura, y los estamos aprovechando, los estamos utilizando. Las reacciones de la gente han sido de solidaridad a las raíces y en repudio a este tipo de gente. Por ejemplo, la página maya ya se renovó y subimos la información que no querían. Y así vamos a aprovechar cualquier ataque, porque por ahí vamos calibrando donde les duele, y entonces ahí es donde nosotros insistimos. Realmente no sirven, estos detractores no sirven, tienen una gran función, y por eso yo a veces los estimulo. Sirven de plomada. Tú quieres ir para arriba, ellos van directamente para abajo. Entonces te miden la vertical. exacto. Imagínate también, bueno, es que rompe con muchas inercias que hay este texto, ¿no? Entonces, estos gurús que enseñan calendario maya, así como le llaman, que van ahí explicando solamente, digamos, el Tonalpohualli, los 260 días de corrido, y este libro incluye los ajustes, ¿no? Entonces, es una muestra de que, pues, no llevan bien la cuenta. Claro, Y otra gente que no tiene la demostración, tradición. Porque quien no exactamente. lleva bien la cuenta calendárica de Anáhuac no tiene la tradición, aunque lo pretenda. El sello de la tradición es poder llevar las cuentas sagradas. No lo digo yo, lo dicen las propias fuentes, esas fuentes que quieren destruir, esas fuentes que no quieren que lleguen al público. Lo dicen con toda claridad. Dice así el libro de Chilam Balam, en la prueba del renacimiento del Mayap es que se recuperan las cuentas calendáricas.
sí, bueno, y esta es una muestra, ¿no? De que todavía quedan ahí y bueno, también se van a poder leer, se leen bien las estelas, demuestra justamente que el mecanismo es uno y no, Claro. no son distintos. Luego, el calendario, Jonathan, es solo un elemento, es como el símbolo, pero lo que importa es todo lo que hay detrás del calendario, es decir, la información, información teológica, esotérica, psicológica, anahuálica, información histórica, información artística, literaria. Todo eso está finalmente detrás del calendario. El calendario pone la muestra, la cara, y después se despliega todo lo demás. Y ciertamente, si se recuperan las raíces tal como eran hace 500 años, se van a quedar sin chamba los abuelos de la tradición. Te voy a poner un caso. Escribe con tremenda presunción un individuo que dice que él sí lleva la cuenta quiché porque él tiene la piel de determinado color, entonces automáticamente parece que nació sabiendo y que yo soy un falta de respeto por ponerme a estudiar estas cosas. Y lo único que hace es repetir digamos, las cosas que escribió Alfonso Caso, que en su época eran buenas, pero ahora están completamente trascendidas. Es decir, lleva la tradición, pero está repitiendo lo que dijo uno, en contra de lo que dicen sus propias fuentes, todos los manuscritos que han aparecido, en contra de eso. En otras palabras, si se recuperan las raíces del agua tal como eran, la mayoría de los gurús de la tradición van a tener que explicar por qué no conocen las lenguas clásicas de Anáhuac, por qué no pueden calcular una fecha, por qué no pueden hacer una cuenta numérica, matemática, por qué no conocen la historia, por qué están idealizando y falsificando la historia en general, por qué algunos incluso hasta se han entregado el cuento de los invasores y están tratando de justificar sacrificios humanos y cosas así, porque van a tener que explicar todo eso. Y ya que Mónica levantó la mano, me gustaría comenzar con unas preguntas y observaciones más bien que me hizo Mónica respecto al tema de literatura maya. Adelante, Mónica. Bueno, con respecto a lo que mencionas, pues hay muchas explicaciones desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque en primer lugar puede haber una falta de realización muy fuerte, Sí. pero también la adquisición de creencias falsas y que las hacemos como nuestras creencias centrales, es decir, en torno a las cuales gira nuestra vida. Y pues la vida de muchas personas puede estar girando en torno de una tradición que a lo mejor no tiene manera de seguir evolucionando, de seguir creciendo, que se puede estancar. Pero si se cae esa creencia, pues prácticamente se cae el mundo. Y eso yo lo veo muchísimo en la parte individual de la psicoterapia, porque llegan personas donde tienen sus creencias centrales y cuando eso lo vamos como desestructurando, prácticamente nos quedamos sin qué aferrarnos, sin qué agarrarnos. La buena noticia es que sí hay más y creo que podemos llegar a niveles superiores incluso, ¿no? En este caso de conocimiento y en el caso de la psicoterapia de autoconocimiento y de autorrealización. Así es. Creo que es parte de eso el tema que está sucediendo ¿por qué tanta resistencia? Pues porque se caería toda una estructura, ¿no? Que pudo haberle costado a mucha gente décadas en torno a las cuales giraba su vida y hasta su economía, porque eso también es algo que defendemos muchísimo, ¿no? Sí, Sin también. embargo, nos quedamos sin posibilidades de evolucionar. Moni, Eso, en lugar de ayudarnos, pues es perjudicial. ¿Sí, dime? Moni, volviendo a lo que dijiste al principio, en efecto, el mundo se nos va a caer a todos porque todos nos vamos a morir. En lo que llega ese momento, podemos hacer una de dos. Crear y morir en un estado de realización, entonces servir para algo. O convertirnos en rumiantes y contentarnos con mascar lo que otro produjo y morir en un estado de irrealización, un estado de frustración total. En la medida en que se avanzan los días y uno está involucrado en un proceso de frustración, bueno, la persona se va amargando y entonces surgen fenómenos como esto. Ya que yo no lo pude, voy a destruir todas las páginas que hablen de eso. Ahora, Ahora, con respecto a lo que mencionas también, Fran, perdón si te interrumpo, pero es lo que yo te hacía la pregunta, ¿no? Que se me hace interesante que después de, bueno, tanto tiempo y que estamos hablando de los 90 para acá, ¿no? 93 para acá. Ya lo mencionó Chinahui, sí.
¿sí? Y que este libro no se, pues no se haya dado a conocer o no se haya Vamos a hacer una difundido. breve historia de este asunto, porque mira, Ujú. en realidad cuando se habla de que se descubre un manuscrito maya o algo así, a ver, las palabras hay que usarlas con cierto cuidado, hay que entender qué queremos decir. Los manuscritos siempre han estado en manos de sus dueños. Fundamental, porque era la sede del culto maya de la colonia. ¿Qué pasó? Recuerda que el territorio maya no fue conquistado así de una vez como el territorio nahua o el purépecha. Cayeron en poquitos días y enseguida se impuso el sistema español. Recuerda también que el dominio colonial español se centraba primero en La Habana, que era donde estaba la metrópoli, y de ahí a Ciudad de México. Ese era el puente que se hacía. Venían los barcos, paraban en La Habana y seguían a Ciudad de México. El resto del territorio, aunque parecía técnicamente era parte del imperio y demás, parte de la colonia, en realidad estaba bastante libre, bastante aislado. En el caso de los mayas, hubo de hecho comunidades mayas políticamente independientes hasta el siglo XIX, hasta 1860, cosas así. El último estado maya grande, es decir, tamaño país, era de hecho más grande que el actual Guatemala. El último estado maya, el estado Itzá, cayó en 1697, pero su caída no fue definitiva, sino que había 5, digamos, facciones en ese estado, 5 pueblos grandes que lo integraban y se desmembraron, cada uno adquirió autonomía, les dejaron la ciudad capital a los españoles que empezaron a poblar la ciudad de Tayasal y se fueron, en otras palabras, cayó la ciudad de Tayasal, pero lo que es en sí los estados mayas no cayeron, siguieron libres. Cuando digo libres, me refiero que no le pagaban tributo a la colonia y que no eran cristianos. Es decir, serían con su religión ancestral. Bueno, es una religión que ya empezaba en un proceso de sincretismo, empezaba a incorporar términos en español, símbolos cristianos, cosas así, ¿no? Pero de una manera amable, no por imposición. Esos estados mayas libres empezaron a influir, era inevitable. Influyeron sobre el resto de los mayas, sobre todo sobre del extremo de la península, Chichén Itzá, Mérida, la punta de Yucatán, ¿no? Influyeron muchísimo y generaron el fenómeno de la literatura chilámica. Los libros de Chilán Balán son reflejo del intento de ese estado maya que existía en lo que hoy es el Petén, parte de México, Guatemala, Chiapas. Ese estado maya quería mantener el control. De hecho, se ha descubierto que tenían espías dentro del gobierno colonial que les informaban de lo que estaba pasando. Por eso es que cuando
la colonia mandaba ejércitos y demás, ellos ya estaban preparados y a veces ni siquiera hacían presencia, se escondían. Entonces, ¿cómo empezó a influir ese estado maya entre el resto de los mayas que estaban cristianizados? Aprovecharon el hecho de que la cristianización, en vez de traerles libertad y felicidad a los mayas, les trajo esclavitud. El sistema de encomiendas, las haciendas, era esclavitud disfrazada. No se decían esclavos, ¿no? Pero realmente vivían en condiciones infrahumanas, morían muy jóvenes, se la pasaban cargando bultos, latigazos, es decir, esclavitud de la más clásica. Y por supuesto la gente estaba molesta tanto con la colonia como con el cristianismo. En la mentalidad de las víctimas no había diferencia. Vinieron con un poder político, pero también con una religión y la impusieron a través de la política. Así que era la misma cosa. Luego, estos estados mayas libres empezaron a influir sobre el pueblo a través de sus antiguas creencias, canalizadas mediante profecías. Hicieron una revisión de sus antiguas profecías a la luz de lo que estaba pasando. Y eso es la literatura de los chilames. Chilam, Balán quiere decir profeta. Chilam es el que se manifiesta, Balán es el que se echa, el chamol, digamos. Al revés, Chilam es el chamol y Balán es el que se expresa, el profeta. Balán también significa ocelote, pero además significa guardián. Guardián de la tradición, si le quieres llamar así. A mí no me gusta usar la palabra tradición porque es una palabra española. Y la verdad es que ellos no le llamaban a lo suyo la tradición, le llamaban la cultura. Entonces, generaron un conjunto de profecías que explicaban lo que estaba pasando y auguraban lo que iba a pasar. Esas profecías son las que se conservaron en diversos manuscritos, varias familias las conservaron y son las que estamos hallando en la actualidad. Se han encontrado unos 22 a 24 manuscritos de Chilam Balán, ni siquiera se sabe el número exacto, porque los que se encontraron a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX fueron llevados a museos extranjeros y muchos se han perdido. Alguien tuvo la paciencia de ir a buscar todos esos manuscritos y solo encontró 17 en diversos museos que se puedan acceder. Los demás están perdidos en los inventarios. Probablemente fueron robados y vendidos y eso. Hace mucho tiempo no aparecía un manuscrito. Y de Chilam Balán de Choquén es el que se acaba de descubrir. Sin embargo, el libro original donde estaba, se lo robaron al pueblo de Choquén. ¿Ok? No es que se los hayan quitado, es que el pueblo de Choquén se lo prestó a el pueblo que hoy se llama Carrillo Puerto, que en esa época se llamaba Chan Santa Cruz, que es la crucecita. Y ellos hicieron una gran ceremonia. En Chan Santa Cruz estaba y sigue radicando en la iglesia maya colonial. Hicieron una ceremonia, les pidieron el libro y no lo devolvieron. Ese libro se vio por última vez en el año 46, si mal no me acuerdo, en Valladolid. Después desapareció. Por supuesto que los de Choquén sospechan que ese libro se fue a la capital y de ahí lo sacaron del país, lo vendieron y demás. Y le pidieron apoyo al gobierno en el año 93. Pasó por allá el gobierno de turno de México. Dijeron, oye, ayúdenos a buscar nuestro libro. Ya para entonces, el libro había acumulado un montón de leyendas. Se decía que se abría solo y que se tenía que abrir en la página exacta, no podías leer lo demás. Bueno, obviamente, si no puedes leer lo demás, entonces, ¿qué sentido tiene la palabra profecía, no? Que si lo trataba de abrir mal, sangraba, que hablaba solo, que caminaba, que se paraba, que era una persona. Bueno, todas estas cosas se van acumulando en torno a objetos que se transforman en fetiches. Es decir, ya para el año 93, el libro sagrado de Choquén ya no tenía importancia por su contenido, sino por su existencia física. Entonces ellos le pidieron al gobierno que les ayudara a recuperar el libro como objeto, como existencia física. El gobierno lo que hizo fue aprovechar una copia que existía en algún lugar, no se sabe dónde está esa copia hoy, de ese libro. E hicieron una copia muy bonita, muy bien encuadernada, impresa, bueno, está escrita a mano, pero el rótulo de la carátula está impreso, una cosa muy, muy bien hecha, es un libro fabuloso. El presidente se lo devolvió a la comunidad como si fuera el original. La comunidad le dijo, no, este no es el original, queremos el nuestro. Y aquí encontramos un dilema que afecta no solo a las comunidades mayas, sino a las comunidades nativas en general. Es la confusión entre el icono y la función. Un libro tiene dos funciones, si tú quieres, dos funciones
sociales. Si es una primera edición, yo la compro porque tiene valor, con independencia de lo que diga. Pero en general, lo que nosotros apreciamos en Occidente de un libro es su contenido. Por ejemplo, si yo voy a comprar una Biblia, yo no quiero que me den la Biblia original, los manuscritos de Monte Sinaí, no quiero eso. Yo quiero que me den el contenido. Y ese contenido yo le llamo la Biblia. Es decir, es un libro que funciona para transmitir conocimiento. Pero los libros sagrados mayas que se conservan ya no funcionan para transmitir conocimiento, sino funcionan por su mera posesión. Lo tengo porque vale el libro, aunque no pueda leer lo que dice. Eso es lo que estamos viendo nosotros al hacer estas pesquisas, que los propios mayas ya han perdido la lengua maya clásica. Esto nos lo dijo a nosotros el líder de los mayas, el general don Cornelio, lo dijo. Al ver las fuentes, nos damos cuenta que ya nosotros no hablamos maya, sino maya español. Así nos dijo. ¿Qué se perdió realmente? Se perdió la mitad del vocabulario, más o menos, quizás un poco más, y se perdió la sintaxis. Entonces, el maya actual tiene la sintaxis del español y le falta muchísimo vocabulario. Resultado, cuando tú abres una obra sagrada que tiene un montón de palabras diferentes y tiene una sintaxis diferente, no entiendes la mitad de lo que dice. Las metáforas te las pierdes por completo. Incluso los significados, el argumento, se te hace oscuro. ¿Por qué? Los textos sagrados mayas están con clave calendárica. Y la clave calendárica se basa en ciertos signos, con ciertos significados y números. Si no conoces la clave calendárica, te perdiste la mayor parte del contenido de ese texto. Porque esa clave es lo que te permite decodificar lo demás. Son textos esotéricos, textos cifrados. Entonces, si tú lo lees sin esa clave, de pronto puede que leas las palabras, pero te parece absurdo lo que estás leyendo ahí. Entonces, para resolver esa situación que han hecho las comunidades mayas, tradicionalmente el sumo sacerdote del lugar, el dignatario le llaman, entra al sitio donde guardan el códice, lo lee, más o menos lo que puede entender. El dignatario tiene más cultura, entonces entiende más, sale después y le recita de memoria a la gente lo que pudo entender. De esa manera se ha logrado transmitir la literatura sagrada. Es una hazaña, es un acto heroico que se haya transmitido de esa manera, porque se va perdiendo la cultura por falta de apoyo, por falta de escuelas y demás, pero aún así ellos luchan por conservarla a como se pueda. Pero el resultado negativo de esto es que el libro se transforma en un icono y ya lo que importa no es reproducirlo, sino conservarlo físicamente dentro de una caja con un candado y con una guardia en la puerta. Hablo literalmente, por ejemplo, del códice que se conserva en Carrillo, tiene guardia de 24 horas en la puerta. Cuando es tan sencillo como, a ver, dame acá, lo voy a reproducir, voy a hacer 10.000 ejemplares y ya no hay que lo pueda destruir. Hay una diferencia de concepto entre el libro para nosotros y el libro para las comunidades. Eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre que tratamos con las comunidades. Poco a poco las comunidades empiezan a entender la función del libro como transmisión de conocimiento. Por ejemplo, estos 100 ejemplares que pudimos mandarle a los mayas, lo aceptaron con las manos abiertas. Vicente estuvo allá, Vicente puede dar fe de este asunto. ¿Por qué lo aceptaron? ¿Por qué estaban tan contentos con esos ejemplares? Porque de pronto se dieron cuenta, dijeron, oye, no se trata del objeto que yo tengo ahí adentro, se trata del contenido de ese objeto. Eso es lo que me da mi fuerza, es lo que me da, lo que le da sustancia a mi fe, lo que me permite hacer una prédica sin necesidad de jalar una Biblia o de jalar un libro extranjero. ¿Ves? ¿Quieres decir algo, Vicente? Sí, Frank, yo creo que algo que nos dejó muy entusiasmados, ¿no? Desde el primer día en que tuvimos la oportunidad de conocerlos, fue que justamente al leer esos fragmentos, ¿no? De lo que eran los libros del Chilam Balam, decía, es que esto me lo contaba mi abuelito, es que esto lo leyeron, ¿no? Por ejemplo, don Cornelio nos decía que cuando se hizo lectura de uno de estos libros, pues él era muy pequeño y que pues fue una gran fiesta y que implicó todo un proceso ritual, ¿no? Para hacer el ejercicio, pues, la lectura y todo lo que conllevaba este gran suceso, porque pues no se daba todos los días ni todos los domingos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, decía que lo único que se le quedó guardado de aquellas lecturas fue cuando nos decía que algún día el agua se iba a vender, y otro que
la selva se iba a llenar de telarañas y decía que pues no comprendía a qué se refería y que pues, en ese aspecto pues fue por las carreteras y pues ahora el tren, ¿no? O sea, como justamente la invasión que se ha hecho de esos territorios, pues ahora sí he conectado en una parte, pero también ha fragmentado en ese aspecto, pues su entorno, ¿no? Sí. Chignahui, ¿querías comentar algo? Para también que nos diga Moni después. No te oímos, Chinawi. Sigue con problemas. Mónica, ¿quieres ir platicando tú algo? Deja. Ah, ya. Y espérenme. Sí, sí, ahora sí. Ya, listo, perdón. Sí, bueno, que es muy, digamos, esta parte me recuerda mucho justo ese primer día que los contactamos, nos llevamos tu resumen del Chilambalam, el librito, y, o sea, todos se lo pasaban de mano en mano queriendo ese documento, ¿no? Porque justamente viene ahí plasmado el maya antiguo, ese conocimiento que no tienen, que no conocen y que pues ellos estaban ávidos por leer, por conocer, todos querían ese libro. Entonces, bueno, también, y obviamente ya al tener esta recopilación que hiciste, andaban más contentos, ¿no? Porque fue ese primer momento en el que se dieron cuenta que les hacía falta el tener ese acceso y, bueno, pues como bien comentas, esa eh, sintaxis que manejan ellos, aunque sea maya, ya está invadida por el español. Entonces, en estos libros justamente lo que hay es ese, como ellos nos dicen, ese maya maya, Sí. que bueno, pues, justamente se dan cuenta ya, ahora sí, al tener este libro en las manos, que pues es parte de su identidad, ¿no? Para conservar lo maya. Oye, Chinawi, permíteme acotar algo de lo que dices. Digamos que no conocen como individuos lo que dice el Chilán, porque Chilán está escondido en el templo, no es de acceso de todos, pero sí conocen más o menos de qué trata y lo principal, saben que tienen un libro sagrado y por lo tanto aprecian la publicación de ese libro y todos quieren tenerlo. Es objetivo de la iglesia tolteca que cada hogar maya tenga su propio libro sagrado. Para, no para quemar la Biblia, ¿no? Pero ¿por qué va a tener un libro extranjero y no un libro propio? ¿Por qué? Así que hay que difundir ese libro. Ahora, a modo de comparación, si te vas a una comunidad náhuatl y le sacas un fragmento del Teomostli, ni siquiera saben de qué estás hablando. En otras palabras, esta literatura sagrada de náhuatl es frágil, se puede perder en un par de generaciones. Si los mayas no reciben ya sus documentos, si no se les devuelven sus documentos a los mayas, y estoy hablando de la devolución del conocimiento, del contenido, en un par de generaciones ya ni siquiera se van a acordar de que tuvieran un libro. Te vas con el Teomostri, repito, a una comunidad náhuatl y ni el nombre recuerdan. Así de grave está el asunto. Lo estás viendo, por ejemplo, las comunidades neomexicas. Habla del Teomostri y miran para otro lado, se van a danzar. No saben que eran un pueblo oculto. No saben que la cultura se refleja en los libros y no saben que los libros norman la cultura. Y por lo tanto prefieren seguir el estereotipo colonial del indígena a volver a adquirir su cultura. Luego, estamos en una situación bastante límite en lo que respecta a la devolución de aquello que le fue robado a las comunidades. Esa es la función de la iglesia tolteca. Mónica, ¿tú querías decir algo? Me estaba comentando muchas Sí, cosas hace un rato, sí. sí, antes de empezar el programa te estaba comentando varias cosas. Fíjate que esto que acabas de mencionar del fetiche es algo que nos pasa a todos los seres humanos. Tenemos la tendencia, para mí es un atavismo, tenemos la tendencia a colocar en el centro de nuestra vida a una persona, a un objeto o a una creencia. Pero son atavismos porque esto no nada más nos pasa a los seres humanos, sino también es algo que compartimos con los monos. No sé si recuerdas ese video donde
un rayo cae en un árbol, en un lugar donde vivía una comunidad de monos, y entonces ellos se acercan al árbol y unos de repente, como venciendo un poco su miedo por ese fenómeno que acaban de ver, le empiezan a arrojar piedras. Y ya después de un tiempo van al árbol a aventar piedras, pero ya parecía como una especie de ritual. Y ya no se acordaban quizás del rayo, sino más bien el enfoque era en el árbol, ¿no? El árbol como que transfirió su temor. Entonces nosotros también transferimos a objetos, a creencias, a personas, nuestros deseos, nuestros temores, muchas cosas. Pero es importante trascender estos atavismos en todos los niveles, porque hay algo más importante ahí. Yo admiro mucho de los mayas que hayan conservado todo esto, que creo que es un esfuerzo enorme, es decir, desde tantos siglos y que todavía se conserve y que hicieron el trabajo de escribirlo a mano y guardarlo, porque creo que en el fondo saben que es algo más importante que el objeto, ¿no? Sí. Y ahora a mí lo que me sorprendía que te decía es que cómo es posible que ya el gobierno, y me imagino que las instituciones culturales ya sabían, pero no lo tradujeron o no sé, no lo dieron a conocer. Pero bueno, lo importante es que como tú dices, el objetivo de la Iglesia Tolteca es precisamente este rescate cultural y que es más allá de cualquier cuestión atávica y egocéntrica, porque no se trata de hacerle daño a nadie, al contrario, cuando podemos trascender esto y tenemos la información mucho más completa, es decir, no vemos solo una parte, nuestro panorama se amplifica, ¿no? Y podemos crecer sobre una base más sólida. Entonces, sí es algo que a mí se me hace increíble, pero también pues tiene cierto sentido, ¿no? Claro. Lo que también te comentaba es que este libro que tiene ya como la corroboración de las cuentas calendáricas del bisiesto y otros elementos que básicamente es corroborar lo que ya habías traducido en otros chilames, ¿no? Sí. Pues no sé si tú quieres agregar algo más de estos descubrimientos que has hecho, Fran. Mira, es que me están escribiendo aquí de varios lados. Toño Gómez, a quien aprovecho para saludar, me está mandando unas noticias. Toño Gómez está estudiando mucho este tema de la literatura maya. Él es un ejemplo de cómo funciona la refuncionalización del libro sagrado maya. Él ha podido escribir 2 libros básicamente a partir de la información de los libros de Chilambalán. De no rescatar esto, no habría tenido suficientes datos como para poder hacer la investigación que está haciendo sobre el zodíaco maya. Ahora, sobre la astronomía maya. Ahora, mira, la actitud fetichista que tienen las comunidades respecto a sus códices y documentos y demás. Es decir, que lo que importa es el objeto y no el significado del objeto. La actitud fetichista que tienen las comunidades se refleja en la actitud fetichista que tienen las instituciones culturales. Para las instituciones culturales de México y de toda América Latina y de la mayor parte del mundo, sobre todo del tercer mundo. Las instituciones culturales piensan que lo que importa de un objeto es el objeto, no su significado. Por ejemplo, perfectamente pueden tener un manuscrito maya debajo de una vitrina de museo sin abrirlo, nomás para que se vea que ahí está. 50 años, tranquilamente, sin interesarse por lo que hay. Hay un manuscrito maya fundamental que se llama Ritual de los Huacapes, que hace, sabe Dios cuánto tiempo, alguien dice que lo tradujo y fue un disparate, no lo tradujo. Y desde entonces a nadie se le había ocurrido revisarlo con calma para ver si la traducción está bien o mal. Es decir, Ritual de los Huacapes, manuscrito fundamental desconocido para la ciencia en absoluto. No tienen idea de lo que dice. ¿Por qué? Porque lo que importa es el objeto físico y no su función social. ¿Cuál es la función social de un libro? Cuando lo abres y lees su contenido y ese contenido impregna la mente de la gente y empieza a modelar su conducta. Esa es la función social de un libro. ¿Cuál es la función social de un libro sagrado? Dirigir un pueblo. Por supuesto que a la cultura criolla,
que se ha impuesto en Latinoamérica hoy, no le interesa que las comunidades nativas recuperen su propia literatura sagrada, porque les interesan los nativos para aplaudir, para rellenar los actos políticos, para recibir limosnas, pero de ninguna manera para pensar. De ninguna manera para pensar. Así que la idea de que los mayas tengan libros sagrados, bueno, en la academia no le llaman libro sagrado. Y mira que cada vez que tú abres un Chilam Balam, lo primero que te dice, este es el libro sagrado maya. Pues no le llaman así, porque les parece que sería competir con la Biblia. Y las academias finalmente están compuestas por cristianos, sean cristianos católicos, protestantes o marxistas. Sigue siendo la misma mentalidad cristiana. Es decir, darle culto a lo que viene de Europa y rechazar lo que viene de acá. En otras palabras, tú no puedes decir que el texto maya es un libro sagrado porque ya la Biblia es un libro sagrado. Punto. Y porque si los mayas y los demás nativos de América tuvieran un libro sagrado, puede que en un momento digan, oye, ¿dónde está lo mío, lo que me ha robado? ¿Dónde está mi historia? ¿Dónde está mi dignidad? ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi poder político? ¿Dónde está mi independencia? Puede que algún día digan eso y claro que a los estados criollos no les interesa ese asunto. Ejemplo, patente. Ahí tienes el presidente de turno de México de ese momento que tuvo en la mano el documento. Por supuesto que no sabía lo que decía el documento porque no puedes esperar que un presidente de México sepa una lengua nativa. Inglés sí, puede que francés, pero una lengua nativa de México. Entonces lo tuvo en la mano y ni cuenta se dio de lo que tenía. Ahí lo dejó. Las instituciones culturales fueron representadas por una señora que lo tuvo en la mano y ni cuenta, no comprendió el valor cultural del objeto porque tampoco lo pudo leer. Honestamente es penoso que haya que esperar a estas alturas para poder recuperar un Chilán fundamental para la comprensión de la antropología mesoamericana y la comprensión del pueblo maya. Además, fundamental para los propios mayas, para la recuperación de su idea. Es penoso. No se puede decir que estuviera en una caja abandonada. Pasó por manos de presidentes y de presidentes del país y presidentes de las instituciones académicas del país. Y no lo entendieron. Eso sigue ocurriendo hoy. En este momento tú ves las flamantes instituciones fingiendo que hacen cultura. Bueno, puede que la hagan en muchos aspectos, pero lo que respecta a la refuncionalización del pensamiento nativo americano están haciendo cero. De hecho, están tratando de servir de piedra de tropiezo. Sacas un dato de una fuente, lo pones con fotografía y todo, como pasó con la revista Arqueología Mexicana, y miran para otro lado, o empiezan a agredir. La revista Arqueología Mexicana, él que dirige la revista, me cayó a ofensas en público, porque le dije, hermano, has publicado un libro, un número de canibalismo inventado, eso no es así, estás entendiendo mal. Le puse los datos y me cayó a ofensas. Un director de una revista como Arqueología Mexicana, en público. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que malamente chapucean un poco en la cultura, que no tienen idea de dónde lleva esto. Si tuvieran idea, no fuera necesario crear la iglesia tolteca y yo no tuviera que estar haciendo el trabajo que estoy haciendo. Disculpan que lo diga con franqueza. Tampoco quiero colocar a la iglesia tolteca por encima de nada ni nada de esto, pero lo que respecta al entendimiento, a la comprensión y al rescate de la literatura sagrada mesoamericana, nosotros lo estamos haciendo, no las instituciones. Cuando Vicente trató de presentar una tesis sobre el libro sagrado de Anáhuac, le dijeron que eso era mentira, que en Anáhuac no existía un libro sagrado. ¿Ok? No importa lo que haya dicho el Xochitl, no importa que Buturini tuviera varias copias, no importa Betancourt, no importa las demás fuentes. Importa que no pueden tener un libro sagrado y punto. Es contra esa inercia que estamos luchando. Esperemos que este documento no sea destruido por las instituciones culturales. Se puede destruir de muchas maneras un documento. Por ejemplo, si las instituciones empiezan a decir, eso se lo inventó Fran Díaz, ya con eso destruyen la credibilidad. ¿Ves? Por hacer daño, por dañar. No digo que lo vayan a hacer, pero capaz. Porque si tuvieron el manuscrito en sus manos y no lo comprendieron, imagínate tú qué vergüenza, cómo van a cubrir eso. Pues yo creo, Frank, que se trata de pensamiento mágico que prevalece y de también las soluciones rápidas, las soluciones fáciles, porque hacer este trabajo de rescatar una lengua tan antigua requiere de esfuerzo, requiere de dedicación. Y si a ninguno de los investigadores
se les ha ocurrido hacer una revisión, por ejemplo, del libro de los backups que mencionas. ¿Por qué? O sea, no me lo explico. ¿Por qué no hay una revisión actualmente? Mira, Mónica, se trata de lo siguiente. Si una persona con cierto renombre pasa como vaquita sagrada, dice es así, se pasan después 60, 100 años repitiendo lo que dice esa persona, porque es más cómodo. Es más cómodo que ir a la fuente y verificar. Claro. Si esta persona no sabía maya clásico y dijo, estos son recetas médicas, cuando estamos hablando de un libro de teología dedicado a otro tema, bueno, es más cómodo seguir, son recetas médicas. He leído tesis enteras sobre esa pésima traducción, tesis enteras de estudiantes que se la tragaron. ¿Por qué? Porque esos estudiantes no conocen maya clásico. En otras palabras, el nivel de la investigación científica de Mesoamérica es mínimo. Le falta para hacer ciencia. Está más bien en el rango de la religión. Es un conjunto de creencias que se repiten de generación en generación. Ahora mismo, por ejemplo, se está hablando sobre la historia de los mayas del periodo clásico, es decir, hasta el siglo VI de nuestra era o incluso del epiclásico. Se está repitiendo una serie de cosas que no son ciertas, falsas, totalmente falsas. Se están creando castillos en el aire. ¿Por qué? Porque fulano de tal lo dijo, entonces yo tengo que hacer mi tesis, lo que diga fulano de tal y seguir ese camino, porque si no, no me aprueban mi tesis. No importa que lo que haya dicho sea un disparate. Hay una percepción falsa del pasado. Ahora bien, si se trata de contradicciones entre académicos y problemas de interpretación, eso es lo de menos. El problema real es cuando se le está tratando de convencer a las comunidades nativas del cuento creado por los invasores, y ni siquiera creado de inmediato, sino creado como unos 40 años después de la invasión, sobre sacrificios humanos y canibalismo. Yo me he leído toda la literatura maya que se conserva y no he leído una sola vez que se pida un sacrificio humano o un acto de canibalismo. Ni una sola vez. Igual en el caso de la literatura náhuatl. Las fuentes no dicen eso. ¿En qué se basan, pues, los investigadores? En acusaciones de quienes ganaron la guerra. Esa es la realidad de las academias y de las instituciones culturales de la América criolla. No solo estoy hablando de México. En otros países es todavía peor. Así es, Frank. Ya caemos en un pensamiento que no tiene nada que ver con el pensamiento científico. No nos cuestionamos, no buscamos evidencias o las evidencias que hay, por ejemplo, tan fácil como leer este es el libro sagrado maya en todos los chilames, y si no la podemos ver, entonces ya tenemos que observarnos a nosotros mismos. Creo que se trata de verdad reestructurar todo nuestro sistema de pensamiento, porque esto nos va a llevar a un estancamiento brutal. No es posible que tengamos avances en otras ciencias, pero en la antropología no. Y bueno, también todas las ciencias tienen su ritmo, pero a veces, aunque a algunos no les guste o les incomode y pues no sé quién empieza a hackear páginas, pues la información nos pertenece a todos, ¿no? Es un derecho. Mira, Moni, más allá de incluso de la ciencia, hay una cuestión que no se está manejando actualmente. Se va a manejar dentro de un siglo, cosas así, pero todavía no. La comunidad occidental americana no lo conceptúa. Es lo siguiente. Todavía no, vas a un museo y ¿qué es lo que vas a ver? Hileras de estantes con hileras de objetos con focos, a veces más puestos. Es la misma concepción de hace 4 siglos. Los primeros museos eran eso, hileras de estantes con hileras de objetos. Entonces, si acaso han avanzado en la nota, ahora ya es una nota impresa, ya no es manuscrito. Pero sigue siendo la misma concepción primitiva de cómo se expone el conocimiento. El conocimiento no existe si no es en función social. La cultura la crea el pueblo, la cultura no la crean las academias ni los gobiernos. En la medida en que tú agarras datos culturales, digamos, unidades culturales, y las transformas en objetos de museo, las desnaturalizas. Es como si agarra a un perro y lo disecciona para ver dónde está su vida. Ya desapareció la vida. Hagas lo que hagas, ya no estás estudiando la vida, estás estudiando un despojo. ¿Ves? La cultura la hace el pueblo, la sigue haciendo el pueblo y la seguirá haciendo el pueblo. La cultura debe alimentarse de sus propias raíces para seguir un cauce, para saber a dónde va, para conocer su pasado. Si se mete por el medio de una cultura ajena, que te dice que tus raíces son malas y que además las sataniza o inventa cosas, y para colmo se mete un sistema político que no permite a las comunidades nativas acceder al conocimiento si no es a través de la cultura invasora. Y te pongo un ejemplo.
Hasta hace muy poco tiempo, la idea de alfabetizar a las comunidades nativas era mandarle libros en español y periódicos en español y bombardeo de cultura occidental. Es decir, desalfabetizarlas por completo de sus propias raíces. En la medida en que se manipula de esta manera la cultura, pues la cultura se pierde. Si no hay raíz, no hay cultura. ¿Cómo puede haber raíz si las instituciones que se supone que deben salvaguardar la cultura no comprenden el concepto de función? Si algo tan eminentemente funcional como un libro sagrado es simplemente una pieza de museo, si además se niega el hecho de que haya sido jamás un libro sagrado, como le pasó a la tesis de doctorado de Vicente. Nosotros estamos viviendo en un estado muy primitivo de la humanidad. Hablar de ciencias sociales en América Latina es prácticamente una burla. Se hacen un favor los estudiantes, sobre todo los jóvenes, que se dan cuenta de esto a tiempo, y encauzan su vida hacia el verdadero descubrimiento y el verdadero avance. Aquellos que simplemente se dedicaron a rumiar lo que otros dijeron no tienen ni realización ni perspectiva. Nadie los va a mencionar dentro de 20 años. De eso se trata. Pero hay algo todavía peor. Estamos luchando contra el tiempo. En lo que hablamos aquí, las evidencias materiales que quedan en manos de las comunidades están siendo tramitadas, están siendo, digamos, objeto de interés de comerciantes de arte. Por ejemplo, hace, será 2 o 3 años, Vicente, que se perdió el Códice 2 de Carrillo Puerto. Hará como 2 o 3 años. El comerciante, parece que alemán, que lo compró, ni sabe lo que es ni le interesa. Solo le interesa cuánto vale el objeto. Pero además no lo puede presentar en público porque caería en un delito. Por lo tanto, lo clava en una caja fuerte a ver quién ofrece más. El otro que lo compre va a hacer lo mismo. Se pierde. Se pierde patrimonio físico, se pierde conocimiento y se estimula el tráfico. Por lo tanto, el resto del patrimonio que queda está cada vez más en riesgo. Eso es lo que está pasando hoy. Urge que las comunidades comprendan que los documentos que tienen deben ser digitalizados, deben ser fotografiados. El valor del documento reside en su información, no reside en su presencia física. La presencia física va a desaparecer algún día. El tiempo va a convertir esos documentos en polvo. Pero si digitalizas la información, si la das a conocer, si la difundes, sigue ahí. Ahí tenemos el caso de la Biblia, que lleva 2300 años caminando. Y ya los documentos originales no existen desde hace mucho tiempo. Se dieron polvo. Pero la Biblia sigue. O tienes el caso del Corán. ¿Dónde están los omóplatos de camello donde se escribió originalmente el Corán? ¿Dónde quedó eso? Pero lo que importa es la información. Está conformando toda una civilización, una cultura. Está invadiendo el mundo, de hecho, porque es una civilización que tiende a imponerse. Bueno, tenemos que hacer lo mismo con Anáhuac. Los grupos nativos, los grupos de tradición moderna, ¿no?, que se opongan a la difusión de conocimiento, mira, dan lástima porque no saben lo que están haciendo. Aprovecho para saludar de nuevo al que trató de impedir que este documento maya llegara al público. Mira, está en público. Ganamos. Fíjate, Frank, que lo que dices me hace pensar un poquito en lo siguiente. Entonces, ¿qué sentido tiene celebrar una independencia nacional si estamos haciendo la secuela de la colonización? A ver si te entiendo. Es vergonzoso. Una independencia. Como mexicanos, es vergonzoso. ¿De qué estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? ¿Independencia de qué? ¿De la lengua española, de la cultura cristiana? ¿Independencia de qué? ¿A qué te refieres? Sí, pues sí, se refiere a que nos descolonizamos, supuestamente, a que recuperamos una nación, pero pues no es decir, así. Seguimos con la lengua, seguimos con la religión, siguen las mismas familias que estaban antes, sigue el mismo régimen aproximadamente, pero ya, ¿qué cambió? Yo no veo que haya cambiado nada. No. Los nativos de América, a la hora de la guerra de independencia, lucharon por la colonia. Porque la colonia les mantenía sus lenguas, les reconocía sus derechos ancestrales y les daba autonomía, en algunos casos hasta nacionalidad propia. Eso es una realidad. Podrán incomodarse los gobiernos criollos, pero eso es una realidad histórica. Podrán decir que no ocurrió, pero ahí están los libros y ahí está la fuente. Ocurrió. En otras palabras, todo depende cómo lo veas. Para las comunidades nativas no hubo ninguna independencia, en absoluto.
Mira, hay una gran injusticia histórica y no se va a resolver con palabrería pseudopatriótica o con actos oficiales. La manipulación oficial de la historia lo pone peor la injusticia. Te pongo el ejemplo, este documento que se perdió entre los mayas hace 2 o 3 años, se perdió porque la persona que lo vendió necesitaba dinero para hacer campaña política por un evento que tuvo que ver con el gobierno. Así de brutal está el asunto. ¿Ves? Y no quiero dar más datos porque se necesitan pruebas para todo esto, pero la comunidad maya lo sabe. También saben que hicieron la demanda legal de manera formal y ni caso les hicieron. En otras palabras, falta mucho en la historia, seguirán pasando los años, los siglos, los milenios, el futuro va a ser muy diferente de lo que es hoy y el enfoque que va a ser el futuro del momento que estamos viviendo hoy no va a ser positivo, no van a decir, mira qué gente tan inteligente como conservaba su patrimonio, como funcionalizaba su cultura, no van a decir eso, van a decir eran salvajes que tenían un códice en la mano y no supieron apreciar su contenido. Ese tipo de gente era en el siglo XXI, en el siglo XX. Pero ya no quiero seguirme cabronando con esto. Si hay alguna pregunta o comentario de ustedes, adelante. Sí, Pues Frank. solo un comentario. Sí. Perdón, Vicente. Adelante, Moni. Ay, gracias. Solo un comentario ya para terminar mi participación, que también es importante observar que esa mezcla de pensamiento mágico, nueva era, que le agregamos a todo lo que tiene que ver con las raíces, mucho menos va a contribuir. Estamos dándole el golpe de gracia. Ese es un temazo y creo que debemos tratarlo de modo específico. Me parece que eso está programado para mañana, el dominical de la escuela de la Universidad Tolteca. Vamos a dejarlo por ahí porque ese es un gran tema y creo que puede haber alguna pregunta o reflexión del público en este momento. Bien. Sí, Frank, y gracias, Moni, también por sus comentarios. Pues bueno, nada más para ir perfilando el cierre en lo que se enchufa Chignago y ahí con el audio. Comentar acerca de este sitio que se llama Ocuituco y que pues aquí tenían ellos ya un libro antes de que Seacat llegara aquí y pues contara su historia, ¿no? No hay memoria, no hay ni rastro, ¿no? En ese aspecto, y vemos como la I ya no existe, la T está ladeada. Y aquí en este convento que es monumental, es inmenso, está sobre una pirámide, y aquí en este museo, pues está intentando justamente rescatar esa memoria, ¿no? Lo cual, pues es un gesto de buena voluntad en este sentido, pues por la gente que... Oye, cuéntanos la importancia de Ocuituco dentro de las pesquisas que tú estás haciendo. Es alucinante, yo todavía me siento como flotando, así como si fuera un sueño, porque este museo tiene un par de años que se construyó debido a que este templo como tal sufrió daños severos con el sismo del año 2017, se fragmentó, se cayó la parte de atrás de la cúpula, bóvedas, el lado derecho integraba justamente al museo de la comunidad, se afectó, se dañó y entonces por eso se construyó este museo. Y en este museo se resguardan unas piezas extraordinarias. Tiene 3 salas que son pequeñas, pero imagínense entrar y ver esta pieza ahí. Esta es, ahora sí, de más de 1500 años, es olmeca. Más de 2000 años, de hecho, es Tlatilco, debe ser de hacia el 800 a.C., puede que antes. O sea, casi 3000 años, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, es probable que sea más la antigüedad, pero en ese sentido, como que hay ciertos registros del Ocuituco, del periodo, pues ahora sí como epiclásico, pero nada más estas piezas pues nos indican, ¿no? Justamente, pues de la relevancia, ¿no? Entonces, estas son de época mexica, pero ahí tenemos un margen de 3000 años, ¿no? De ocupación continua y producción de cultura. Y las piezas que hay ahí, pues son pequeñas, pero son grandes tesoros, ¿no? En ese aspecto.
Ahí, bueno, algunas imágenes de cómo están, ¿no? Todavía faltan algunos elementos por hacer. Y cuando pues, leímos ahí acerca del pasaje de Huituco, ¿no? Cuando Seacat llega aquí después de robarse el Teponaztle allá de Cuernavaca, pues quedó, pues ahora sí, impactada la gente, ¿no? Tuvimos con personas ahí del museo y también con personas de la sacristía que nos dieran acceso a ahora ¿Pero qué sí, te motivó a ir a Ocuituco? el libro de Seacatl, Pero de explícanos, Teomostli. ¿por Sí, qué, por qué el pueblo se pasó a la historia, ¿no? De Anáhuac. pues es un sitio impresionante porque ahí justamente había un consejo de ancianos y ellos ya tenían pues las memorias de lo que era justamente pues su historia, ¿no? En ese aspecto. Sin embargo, cuando Seacatl hace 1000 años llega a este punto, porque parece ser que esa era la ruta de Seacatl, ¿no? Que va Sí. desde Tepoztlán, luego Tlayacapan, Atlatlauca, probablemente Huastepec, Cuautla y así sucesivamente hasta llegar aquí a las montañas. Pues se resguarda aquí justamente cuando decía toma Teponaztle y ahí De los hecho, ancianos le el dicen, oye, momento, pues queremos que Vicente, si me permite, el momento en que él pasó por Ocuituco fue cuando lo estaba persiguiendo Huema, ya sí, al final de su vida. sí. Y por Entonces, eso fue pues que él dice, los ancianos de Ocuituco le pidieron algo. ¿Puedes platicarnos de eso? sí, pues por como sabían que iban tras él, que estaban en la pesquisa, este, y la intención pues era matarlo, pues dijeron, pues déjanos aquí tus memorias, ¿no? Para que quede, ahora sí recuerdo de eso, y comenzó a escribir, ahí pues que una obra pues de 4 dedos de grueso, y que es Teomostli, ¿no? Que es de llamar la atención, ¿por qué en este lugar? Y pues bueno, estando en la cima justamente de este espacio, ¿no? Que ahora está dedicado a Santiago Apóstol. Bueno, este gran atrio está a unos 3 metros encima del piso de lo que sería el Zócalo, ¿no? Y es el basamento piramidal. Pasa Claro. como allá donde está la iglesia de Izamal en Yucatán, ¿no? Que el segundo atrio más grande del mundo, pues está allá en Izamal, pues y es un basamento piramidal, ¿no? Entonces, de aquí esta calzada dirige justamente hasta Tepoztlán, nos estaba explicando el sacristán, ¿no? Entonces era parte de esa ruta sagrada hasta las montañas y desde aquí se ve el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba, se ve también el Nevado de Toluca, por ahí cerca está también Chalcatzingo, o sea, es un lugar estratégico y pues nos decían que pues también tiene unas vistas extraordinarias, ¿no? Aquí está, por ejemplo, las escaleritas donde también me parece que es en el mes de mayo hacen una celebración a la Santa Cruz, ¿no? Entonces, aquí se perdió la memoria, pero pues ya dejamos ahí como esta inquietud, ¿no? Compartimos, se llegó unas imágenes de estos pasajes, que también compartiremos por acá para que conozcan un poquito más acerca de esa historia. Y Oye, pues ya tengo comenzó. una pregunta para ti en concreto, porque el Sí, tiempo corre. ¿Se perdió entonces memoria de que sea Catopilsin dejó un códice en Ocuituco? sí, pero ya empezó la pesquisa. Correcto. La Entonces, última vez que se vio ese códice fue a inicios del siglo XVII, fue a instancias del padre Durán que trató de recuperarlo. Los ancianos de Ocuituco le dijeron, quemamos todos nuestros códices porque nos dan miedo los curas españoles. El padre Durán no se creyó esa explicación, yo tampoco pienso que más bien los escondieron. ujú, Luego, alguna familia de la zona hasta hace quizás un siglo, cosas así, tenía ocultos códices. Las piezas que han aparecido en Ocuituco muestra que ahí se hacían libros. Entonces, obviamente había códices. Puede que incluso se conservara el libro de Topisi porque era un libro muy bien escrito, grande. Eh, no puedo afirmar que exista todavía hoy, pero es una posibilidad. Sin embargo, por lo que veo, se perdió la memoria colectiva de ese hecho y debe recuperarse, porque ese sí, es el hecho más importante de la historia de Ocuituco. así es. Sí, pues bueno, eso para compartirlo. Y pues bueno, Chignahui, si ya estás enchufado, pues pasemos con los comentarios y no, pues aquí los vamos leyendo. Muchas gracias. Sí, ando por acá. Vientos. Sí, bueno, a esta
a este capítulo que mencionaste. Mauricio Folk comenta que está de lujo este capítulo. Entonces, bueno, también vamos a saludar a Araceli Cano Román, Mauricio Folk, rebelde desde California, y Gonzalo Guerrero, Darío Villarreal, César Rosas desde Xicocotitlan, Adrián Ortega en Tlaxcala, perdón, Halcón Rojo y Celotli. eh, Mauricio Folk comentan, estos códices son reliquias para unos y no los ven como fuente de conocimiento. Kenneth Pulido, ese fetichismo del que habla Frank genera una cantidad de fanáticos desquiciado, adorando ídolos. Exacto. También Pavel Duarte, felicidades y gracias por compartir los conocimientos ancestrales de la náhuatl. Reciban saludos de mi parte, Pavel Duarte Majano desde Nicaragua, Centroamérica, directamente desde el actual sitio arqueológico El Palmar de Nicaragua, perdón, una de los anahuacas de Nican Anáhuac. Y también Isabel Gana por aquí, felicidades y saludos, amigos, están haciendo historia. Pues entre todos, cada quien ponemos nuestro granito de arena. También Aracuez Yahuichoc está ahí en Oaxaca, saludos, anda por acá. Y bueno, pues como ya se nos está acabando el tiempo, en una imagen que pasabas ahorita, Frank, Sí. directa del códice, bueno, también obviamente decirles eso, estaban ahorita presentando, mira aquí Vicente, si puedes bajar un poquito para que vean cómo entrar al códice. En la imagen, entrando en Iglesia Maya, aquí están manuscritos facímiles, baja un poquito más, y ahí está Chilambalam de Xoquén. Columna de la izquierda. Es el primer facsímil que subimos. Esperemos que podamos subir los demás y no tengamos demasiados problemas con eso. Mi interés es que los investigadores tengan acceso al facsímil con su traducción directa. Eso es independiente del compendio que hice al que llamo el libro sagrado maya. Eso es una cosa independiente. Pero mira, lo básico, lo que no se puede obviar son las fuentes. Y es necesario que la gente vea el original. O por lo menos, como en este caso de Choquén, la copia directa del original hecha por los propios mayas. Porque no se trata de lo que yo opine o de lo que opine el movimiento tolteca o de lo que opine Vicente. No, 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 no. Se trata de lo que opinaban y de lo que sigan opinando quienes crearon estos documentos. Primero, establecer los datos fuertes, los datos duros, y ya después viene la parte interpretativa. ¿Sí? Sí, y aquí la importancia de este documento, que, bueno, también la importancia de la traducción que haces, porque lo comparas también con los otros chilames. Entonces ahí es como te puedes dar cuenta, por ejemplo, de que es real el documento, ¿no? No es algo que te inventaste tú, porque, bueno, aparte viene información nueva, pero que concuerda justo con las investigaciones y además pues aquí lo vas detallando, ¿no? Sí. Entonces también lo que sí podría hacer sería invitar a alguien que maneje la lengua maya antigua para que revise las traducciones o haga alguna traducción, Claro, eso sería obviamente lo más deseable. exactamente, entonces, pues que así lo pueden también revisar. Y bueno, para los que no sabemos maya, pues tenemos esta parte en español, que, o sea, ya yo leyéndolo me pierdo, porque es tanta información que bueno, ahorita me quedé, viendo esta imagen que pusiste, donde se veía una jaula afuera. Entonces me quedé pensando cómo podría interpretar algún arqueólogo, ¿no? Se equivocó el que escribió, el que hizo este códice y puso ese ajau afuera, o por qué estará ¿Afuera de qué? en una imagen que pusiste, Sí. pues estaban los 13 y en lugar de donde dice ajau, está el signo ajau, afuera, que es justamente aquí, en esta página.
aquí vemos no sé si podrías así brevemente explicar por qué está, digamos, es el único que no está numerado. Sí, es una rueda clásica de House, tiene su mecanismo, digamos, es necesario para poder leer dos sistemas de calendáricos que se llaman K20 y K24, que son las claves en las que se escribió casi todo el documento de Chilambalam, aunque este códice en particular también usa la clave de cuenta larga. Eso es muy interesante. Es decir, es el único documento de Chilambalam que de modo explícito habla de la cuenta larga y de su correlación. Es algo extraño, creo que va a dar mucho que hablar este asunto. En algún momento podríamos volver a eso. Una cosa que me gustaría tocar es los hallazgos calendáricos que ha ocurrido a partir de este documento, pero sobre todo de la comparación de este documento con otros. Para empezar, sale un ciclo que no se conocía llamado Balan-Ahau, que queda en el Chumayel, pero siempre se había dado como un error del copista. Resulta que no es un error, no es Balan-Ahau, es Balan-Ahau, que quiere decir ciclo de ajuste astronómico de los Ahaus, de los ciclos, de los catunes. Entonces, quizás un día podamos platicar de todo eso porque han salido cosas nuevas. Y también me gustaría platicar de la necesidad que tienen, lo sepan o no, las comunidades nativas de regresar a su fuente y leer lo que dicen sus fuentes, para que no sigan repitiendo cosas que parecen de traducción y no son de tradición, que se las han ido colando en tiempos recientes. La tradición real está en sus fuentes, tienen que volverlas a leer. Mire, si alguna comunidad se ofende por otro, que se ofenda. ¿Okay? El estudio es necesario porque nadie nace sabiendo, no importa en qué raza nazca, no importa en qué comunidad nazca, naciste sin saber una sola palabra. ¿Estudias o no estudias? Son dos. Sí, bueno, ya se nos fue el tiempo y aquí pues, nos podríamos pasar todo un curso, ¿no? Para estos nuevos hallazgos de calendario. Pero bueno, pues, muchas gracias. También saludos a Matlaclión Semazatl, a Moisés Lara García, que también escribieron por acá. Él es de Zacatecas. Y bueno, pues estaré subiendo igual a YouTube este programa. Y pues bueno, no se pierdan también mañana el programa desde la página Universidad Tolteca. Entonces, suscríbanse para que les llegue la notificación y puedan verlo en vivo, ¿no? Muchísimas gracias, Moni. Gracias, Moni. Gracias. Les recuerdo a los oyentes que mañana estaremos platicando con Moni sobre un tema que ella propuso en el programa de Universidad Tolteca. Y el tema es Pensamiento Mágico Nueva Era contra Pensamiento Objetivo Anahuaca. ¿Ok? Los esperamos mañana. Sí. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Gracias, compañeros. Nos estamos viendo. Saludos, buen fin. Cuídense.